El jazz es improvisación. Es coger lo que tienes y hacer que merezca la pena. Es fluir en un gran escenario. Es dar respuesta a cada estímulo que te llega por cada instrumento que suena. El jazz puede ser una canción corta, larga, rápida, lenta. Nunca se sabe hasta que va sucediendo. Pero lo importante del jazz es la armonía que suena cuando se toca. En el jazz improvisas e improvisar trae errores. Te puedes equivocar en la nota y no importa. Aún así, el conjunto de la canción suena con armonía. Y quizás descubras al final del todo que la vida es como el jazz. Tararea si no sabes el estribillo. No importa, improvisa. En Fílmico ya sabéis que vamos a tendencia, ¿verdad, Vicky? Sí, por eso vamos a hablar hoy de una peli que se ha estrenado hace un cuartito de hora. Hace un ratillo, la verdad. Soul de Disney Pixar, una película que se estrenó en 2020 y una peli que creemos que pasó sin pena ni gloria y que no tuvo el reconocimiento en su momento que debería haber tenido, porque entre otras cosas se estrenó también en pandemia, una época un poco rara. Aunque se consumió mucho cine en streaming, en plataformas, esta película pasó como muy desapercibida y hoy la rescatamos, nos la traemos al programa y hablamos un poquito de ella para darle ese reconocimiento que queremos que tiene esta peli. Además, nos apetecía traer Soul en concreto porque esta temporada tenemos la novedad de analizar películas desde distintas temáticas. Y queremos abrir boca, pues cómo no, con la inteligencia emocional, porque somos así, de emociones, de darle ese toque. Y es verdad que Soul es de esas películas que se le puede dar un análisis como muy profundo desde este punto de vista. Desde entender un poco más la parte emocional que mueve a los personajes, la historia. Así que vamos como a surfear un poco y ver pues cómo se construye la personalidad de Joe, la personalidad de 22 y sobre todo a través de algo muy importante sobre lo que ronda todo el rato la peli, que es el propósito de la vida, a través de esos talentos, de esas cosas que nos mueven por dentro, o como más bien lo que dice la peli, a través de la chispa, ¿no? Que le da sentido a la vida. Y te das cuenta, analizándola un poco más en profundidad, cómo puede llegar a revelar incluso secretos de nosotros mismos, que esa es la parte guay de la inteligencia emocional. Así que allá vamos. Bueno, y antes de seguir con el programa, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí. Como has escrito algo muy bonito en el guión, Bueno. yo quiero que tú lo leas tal cual porque creo que se merece leerse y que no se escape ni un ápice de tus palabras. No es que sea bonito, simplemente que está muy bien explicado, muy bien guionizado, y yo quiero leerlo tal cual y que no se me escape. Dale. Hoy viajaremos a través del programa por las distintas fases para completar el pase. Así encontrar la verdadera chispa que da sentido a la película, porque solo cuando conoces cada parte das con la verdadera esencia de lo que cuenta esta historia. Así que sin más, Soul de Disney Pixar. Fílmico, vamos allá. ¡Fílmico! La chispa no es el propósito del alma. ¡Ay, los mentores y vuestras pasiones, vuestros propósitos, vuestros sentidos de la vida! ¡Qué básicos! No es... Sí que es la música. Mi chispa es la música. Estoy seguro. No valgo. No tengo ningún propósito. Ningún propósito. Disney Pixar lanzó esta peli, Soul, en 2020, que toca temas muy complejos desde un enfoque sencillo y fácil de entender para todos y para todas. Y aquí es donde reside la grandeza de Soul y este tipo de producciones de Pixar, y la verdad es que este estudio de animación no tiene miedo en tratar temas más complejos y más profundos. Pete Docter es el director de Soul y es el mismo de Del Revés. Así que bueno, invitamos a la gente que escuche nuestro programa especial que hicimos hablando de Del Revés. En la tercera temporada. Exactamente, así que os invitamos. Que fue muy bueno, la verdad. Fue muy bueno y fue muy divertido y, Sí. aprendí sobre todo de ti un montón de cosas en cuanto a emociones. Se me ocurre una cosilla. Te lanzo películas de Pete Docter y decimos una frase o una reflexión o acerca de qué crees que ese mensaje trae esa película. Vale, me parece guay. Venga, empiezo yo con Up. Vamos a ver. Para mí, sobre todo, Up lo que nos enseña es cómo transitar duelos de una forma sana. Y además es que me gusta mucho porque es que tiene como la maestría de hacerlo usando la bella metáfora de cargar con la casa a cuestas, haciendo como alusión a cargar con heridas del pasado que te impiden avanzar al final en la vida con esa fluidez. Vale, interesante. Venga, dime tú otra de Pete Docter. Monstruos S.A., ¿qué es para ti? Monstruos S.A. la vi hace un montón de tiempo, pero esta peli yo creo que hablaba de los miedos, esos miedos irracionales, a causa de los prejuicios y de bueno, cómo nos impide a veces abrir
nuevas puertas, como el tema de las puertas que Sí. utilizaban mucho en la peli, y ese miedo nos impide abrir esas puertas y avanzar hacia lo desconocido, y avanzar un poquito en el miedo y superarlo. Sí, la verdad que es como mucho zona de confort y demás. Yo tendría que revisar Sí. la peli un poco para sacarle cosillas. Habría que volver a verla, sí. Venga, otra. A ver, del revés, que le hicimos hace Bueno, sí, sí. relativamente poco. Pues bueno, eso ya hablamos en profundidad, ¿no? Pero al final es pues cómo trata la inteligencia emocional en un lenguaje que es muy común para que el mensaje llegue muy claro. Y es que las emociones, ninguna emoción es negativa, ¿no? Ni tampoco positivas, que al final todas son necesarias y que forman parte de ti, hay que transitarlas todas. Y al final saber esto te ayuda pues a reconocerlas y a vivir con más coherencia o con más conciencia, ¿no? En tu vida, uniendo cuerpo, mente. Y bueno, Soul, la que nos toca hoy. Bueno. ¿Qué crees tú a un nivel como así sencillo que comunica esta película? Bueno, pues yo creo que Soul en concreto quizás gira casi todo el tiempo la película gira en algo que el ser humano está constantemente indagando y buscando, que es el sentido de la vida. Sí. Eso tan profundo, esa frase ya suena profunda de por sí, el sentido de la vida. O la búsqueda de la chispa que le da sentido a nuestras vidas cotidianas. No sé, descubrir eso quizás es la llave hacia la plenitud, y yo creo que el programa la película, Sí. se tira todo el rato intentando buscar eso desde distintos puntos de vista. Y al final es como vivir plenamente lo sencillo que puede parecer y a la vez lo complejo, ¿no? Así que vamos a ahondar un poco más aquí. Bueno, en el programa de hoy vamos a ahondar un poco más, como tú dices, y antes os voy a contar cómo surgió la idea de Soul, y creo que te vas a llevar una sorpresa, tú y los oyentes. Cuenta. Durante los 5 años que estuvo en producción esta peli, el guión cambió bastante, como les pasa a todas las películas. Siempre empiezan con una idea inicial y eso va pasando o de mano en mano, o el mismo creador va dándole muchas vueltas y al final siempre va modificando el guión. Eso es algo habitual en todas las películas. Pero la idea inicial de esta peli es interesante y curiosa porque iba a ser una peli de atracos. Muy fuerte. Una peli tipo, además, a los Ocean Eleven, donde el alma, en este caso 22, hacía todo lo posible para volver a la Tierra. ¿Qué te parece? Es que al final es lo que tú dices, que al final la creatividad pasa un poco eso, ¿no? Que se va ramificando la idea en otra y en otra y en otra y en otra, y al final llega a una cosa que tú dices, ¡guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¡Qué guay! Bueno, también 22, esta alma con esa personalidad tan arrolladora en la peli. Por cierto, me voy a parar aquí un momento. ¿Sabes de dónde viene el nombre de 22? Otra curiosidad que voy a lanzar por aquí por medio. Esa pregunta yo te la dije en su momento, viendo la peli, y te dije, tío, se tiene que llamar 22 por algo. Sí, pues bueno, en todas las películas, por muy tonto que parezca, siempre pasan las cosas por algo. Los creadores siempre tienen su porqué. Y aquí en esta peli, el nombre de 22 es porque es el número 22, la producción 22 de Pixar. Es decir, era la película número 22 del estudio. ¿Ves tú? Así de sencillo. Bueno, pues este alma 22 iba a ser la prota principal en esos primeros guiones donde iba a ser esto un atraco. Y para ayudar a 22 a pensar que merecería la pena ir a la Tierra para descubrirla y saber cuál era el sentido de por qué volver a la Tierra, idearon el personaje de Hugh Gardner y al final él acabó siendo el prota principal de la película. Al final es un poco... Es el prota principal, pero 22 también tiene un montón de peso. Sí, lo que pasa es que la idea inicial, 22 sería la protagonista absoluta de la peli. Y ahora no. Y ahora no. Para este personaje, para Joe Gardner, los guionistas buscaban darle un sentido bonito y atractivo a la vida de Joe. Así que un día, a través de una masterclass, conocieron a Herbie Hancock, que es un pianista de jazz. Y aquí este Herbie Hancock les contó algo que le enseñó muchísimo a los creadores de la peli y a los guionistas. Le enseñó una frase que el famoso trompetista de jazz Miles Davis le dijo una vez a él, y era: coge lo que tienes y haz algo que merezca la pena. Eso es buenísimo. O sea, aquí una vez más, la metáfora del jazz con la vida, quedaros esta frase: coge lo que tienes y haz que merezca la pena, porque luego volveremos a ella. Es muy importante esta frase. Bueno, así que los creadores decidieron que el talento, algo de lo que nos hablarás tú un poquito más adelante, el talento del protagonista principal sería la música y en concreto el jazz. Y este personaje se nos presentaría haciendo balance de su vida y estando en un ciclo vital de su propia vida, donde aún no ha llegado a donde él quiere o siente que él tiene que llegar.
Eso es, y eso es tan importante, por eso el jazz en esta película. Yo como lo he dicho, lo asociamos mucho a la metáfora con la vida, ¿no? Creo que es una elección súper inteligente de los creadores elegir el jazz para contar esta historia, porque el jazz, como en la vida, al final pues tienes que improvisar, ¿no? Y improvisando es muy fácil tender al error, pero al final da igual si hay un error, si te equivocas, a la hora de elegir una nota, porque cuando tú escuchas el conjunto de la canción, es decir, cuando tú miras al final el global de tu vida, al final, si para ti tiene armonía y tiene sentido, todo está bien, aunque haya errores de por medio, ¿no? Y cómo no, pues la importancia del error para aprender. Porque, como me dice mi profe de teatro de improvisación, hola, Fran. Hola, Fran. Tienes que abrazar tu cagada. Y eso es lo que vamos a ver en la evolución de la historia de Joe Gardner, cómo a través de ensayo y error le va dando sentido a su vida. Y fíjate que voy a utilizar una frase de una serie que vimos hace poco, que es La Casa de Papel, que la lanzamos por aquí porque igual también tiene protagonismo en alguna parte de Fílmico, que es la frase que dice Berlín de la vida sucede. Por lo tanto, la vida tú no la puedes controlar, la vida sucede y está llena de errores. Por lo tanto, improvisa constante. Improvisa. Bueno, pues esta película tiene algo que me llamó muchísimo la atención cuando la hemos vuelto a ver ahora para prepararla para el programa. Y es el tema de la iluminación. Quiero hablar un poquito de cosas técnicas. Pero es que a mí me flipa porque, aunque sea algo técnico, luego yo le saco su puntilla también. Sí, también tiene su cosa. Pues esta peli tiene una iluminación muy, muy diferenciada porque para la vida de Joe Gardner, para su entorno, tiene una animación muy fotorrealista. La verdad que la película no ha envejecido nada mal. Incluso me parece mejor a nivel técnico que muchas de las películas que hemos visto ahora, ¿eh? Tiene una animación buenísima y la iluminación es brutal. Porque ha conseguido mezclar aquí Pixar el tono cartoon de dibujo animado con una ciudad y una forma de iluminar súper real. Y la verdad que se basaron los creadores en Nueva York para la ciudad. Y aunque no llega a distinguir realmente la ciudad en sí, sí que está bastante inspirada. Y bueno, puede darte como pincelada por sus calles, no sé, su ambientación en sí. A mí me flipa la iluminación de la película. Y también algo que me llamó mucho la atención en la peli son esos personajes abstractos que aparecen en el mundo del más atrás. Por eso creo que la animación y el estilo y el diseño de producción están muy diferenciados. Está el fotorrealismo de Joe Gardner con la ciudad de Nueva York y la parte pictórica, abstracta. Abstracta, sí. Y bueno, ¿en qué están basados realmente estas formas abstractas? Pues quería comentar que estas formas abstractas están basadas en el pintor holandés Piet Mondrian. No sé si mi francés está muy bien, pero bueno. Así que traigo este dato curioso porque esas pinturas de este pintor eran muy así, muy con líneas, muy sencillas y no sé, se basaron para hacer los personajes. Incluso me parece muy, muy guay el nombre de ese más atrás. La verdad que me parece como muy, muy gracioso el nombre porque está el más allá, pero aquí lo llaman como el más atrás. No sé si como volver a tus orígenes para avanzar un poco. Yo ahí me quedé un poco pillado en el nombre. En realidad ahí no hemos profundizado, pero tiene que tener también su motivo. Bueno, ¿y tú qué me cuentas de la animación? ¿Qué te parece a ti? Pues como te decía, yo a esta, aunque sea la parte técnica, también le saco como su lado psicológico, ¿no? Lo que a nivel narrativo están intentando contar, pues con esto de que utilizan pues todo esto del realismo para hablar de las imágenes en la Tierra y luego para explicar los escenarios del más atrás que quizás la mente humana quizá no llega todavía a saber qué es lo que hay ahí o cómo se representarían esas formas, pues entonces utilizamos formas abstractas como para hablar de algo inexistente o que no podemos ver, digamos, más bien, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo juegan con eso a la hora de comunicar ambos escenarios, porque es que incluso yo lo puedo relacionar de una manera en que es algo que la mente o que a nivel digamos, científico no se ha podido llegar a demostrar, entonces vamos a desafiar a la cuántica, a la física, todo, y vamos a utilizar formas que pueden incluso romperse, líneas que se rompen, que se forman, y eso me parece algo como muy curioso. Sí, es todo como muy abstracto, como realmente, ¿cómo representamos algo tan abstracto como el más atrás? Pues con formas abstractas, que ellas mismas cambian de forma a su vez, pero son líneas como muy sencillas. Está guay decidir eso para hacer la representación muy de más guay, atrás. Sí. Bueno, esta película se estrenó en pandemia y creemos que es como esa película tapadilla del catálogo de Pixar. Creemos que es una de las obras maestras de Pixar, pero se ha quedado ahí como relegada al olvido. Yo creo que si se estrenara a día de hoy en el cine,
esta película tendría mucho más éxito del que tuvo. Claro, creo que al no tener esa repercusión en cuanto a promoción y demás, y no verse en cines o lo que sea, pues no llegó a tener como el boom merecido. Eso es nuestra opinión, vaya. Aparte creo que también una película creo que más adulta de lo que un niño pudiera entender. Es como que trata temas muy abstractos como el sentido de la vida, como hemos dicho, y creo que se queda un poquito abstracta para un niño. Depende, porque en realidad, según qué momento de tu vida lo veas, te puedes sacar unas cosas u otras. Entonces, bueno, eso es lo bonito del cine, que lo puedes ver en cualquier edad a lo mejor o en cualquier momento de tu vida y cada vez le puedes sacar algo diferente. Bueno, pues vamos ahora a la parte emocional del programa. Así que, bueno, ¿qué tema emocional vamos a tratar hoy, Vicky? Todo tuyo. Pues, a ver, yo lo diría así, intentando resumir, que con Soul hacemos un viaje espiritual, ¿no? Y es un poco para descubrir ese quién somos. Y en la película, en este caso, lo relacionan mucho, como hemos dicho, con el propósito de la vida y con encontrar esos talentos que te hacen ser tú y ser feliz con lo que tú estás desarrollando. Como el propio nombre de la peli indica, encontrar aquello que te mueve el alma. Soul, alma, ¿no? Es que es un poco porque habla de las almas que están en el, digamos, en el más atrás, pero yo creo que en realidad de lo que el título de la peli de lo que habla es de tu alma, de encontrar ese sentido, ¿no? Y yo aquí a lo que te mueve el alma. Y yo aquí añado un detalle a lo que tú estás diciendo, que soul es alma y al final va muy enfocada a la música. Jazz, soul, volvemos a lo mismo. La música es un abrazando. juego de palabras buenísimo. Muy guay. Entonces esta peli va de almas, ¿no? Esas almas que al final pues pueden estar perdidas, como se representa incluso en algunas escenas cuando están perdidos y están ahí como en un mundo que nadie conoce, ¿no? O puede llegar incluso a ser un alma muerta si vives por inercia o sin sentido, que es como le estaba pasando un poco a Joe al principio. El hombre en realidad desde tiempos inmemoriales siempre ha estado buscando el sentido de la vida. Como estamos viendo en este caso, como le pasa a Joe o como le pasa a 22 para poder nacer, ¿no? Y hacemos esto porque de alguna forma darle sentido a la vida te vincula directamente con la felicidad y eso nos hace sentirnos plenos. Pero hay algo que es reciente, que no es de toda la vida, es que se relaciona el propósito de la vida con los talentos, es decir, más bien con el sentido laboral. Es para aquello que estamos llamados a ser, ¿no? Es como se relaciona mucho que a lo que me dedico ya no tiene que ser algo simplemente que me dé un dinero, tiene que ser algo que me llene el alma, ¿no? Entonces la película lo relaciona mucho con tu propósito, tiene que ser esa profesión a la cual has sido llamado a ser, ¿no? A poder... Tu vocación, básicamente, ¿no? Que tu profesión sea tu vocación y sea como lo que te da al mismo tiempo el dinero, pero el alimento para tu espíritu, tu alma, como tu crecimiento personal, ¿no? Claro, y ahí es donde está al final el kit de la cuestión de esta película, ¿no? Además, dicen que uno tiene dos nacimientos. El día en el que viniste al mundo y el día en el que supiste para qué, ¿no? Y aunque realmente esto es más complejo de entender, al mismo tiempo es sencillo. Pero como todo tiene su proceso en la vida, y la película al final te lo explica de una manera que a mí el cerebro me hizo boom. A mí me hizo boom. Así que, yo qué sé, a ti, o sea, ¿tú has descubierto aquello para lo que has llamado a ser o no? Ese segundo nacimiento. Yo creo que el segundo nacimiento yo sí lo tuve muy claro a lo largo de mi vida y fue un momento muy duro que yo pasé cuando era adolescente y yo creo que ahí sí descubrí realmente cuál era mi vocación o mi manera de querer ganarme la vida. Yo siempre he dicho que quería ganarme la vida con mis ideas. De hecho, estamos aquí en el podcast precisamente por algo que surgió de una manera de llenar mi vida también en un momento un poco complicado. Pues ya te conocí a ti, tú estás enriqueciendo el podcast con tus cosas tan bonitas de psicología, de emocional, de esa manera tan bonita que tienes de ver tú las historias. Y al final estamos los dos en un punto que yo sí descubrí hace tiempo. Yo creo que a mí se me da bien crear cosas, inventarme cosas. Me descubrí la música en su momento, empecé a tocar la guitarra. O sea, lo creativo era como que lo mío. ¿Que me pasa como Joe Gardner? Bueno, pues yo estoy en un trabajo realmente que no tiene nada que ver con la creatividad y a mí personalmente me pasa un poco que me mata un poco mi día a día porque yo sé cuál es mi sentido de la vida, creo, pero a veces como que tengo que lastrar con la dura realidad, que bueno, eso es un poco como que la lucha constante entre dónde creo que está mi elemento, como le pasa a Joe Gardner, y dónde realmente estoy porque tengo que pagar la factura de todos los meses.
¿Ves cómo no es una pregunta fácil de responder? Es que lo que pasa, yo es que incluso te diría que es verdad que yo recientemente he descubierto un montón de cosas que me han hecho encontrarme en mi lugar, digamos, ¿no? Es decir, ya estoy en casa. Esta soy yo, soy mi yo más auténtica, pero al mismo tiempo es complicado porque hay veces que relaciono de manera inconsciente ese sentido de la vida con mi profesión, mi trabajo, digamos, el ámbito laboral, y hay veces que digo, ¿y si no es nada de esto? ¿Y si es algo más sencillo que todo esto? Y es aquí donde la película lo explica todo súper bien. Con los dos personajes yo creo que lo vemos súper claro. Sí, yo creo que porque sí. es como un contrapunto entre uno y otro. Joe Garner sabe sus talentos. O sea, él lo sabe súper claro. Pero vemos que al principio de la película le falta algo. Él vive como muy en tonos grises, ¿no? Él vive en la tierra, se sumerge un poco en la norma de la mayoría, de me debo dedicar a esto porque es lo que hay que hacer, vivir de mis sueños es un poco una fantasía, entonces va un poco como, sé mi talento pero vivo medio gas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a él se le ha olvidado un poquito que es algo sencillo, que es vivir por el camino, ¿no? Claro. ¿Qué hago mientras logro mi objetivo, que es vivir de mis sueños? ¿Qué hago durante el camino? Pues tendré que, no sé, que vivirlo, ¿no? Al final pone como que pone todo el sentido en un solo momento, en algo como muy especial que le pase, pero lo que es el proceso de vivir el camino no lo está disfrutando. Como sucede en la escena del mar y el océano, que es como por que ejemplo. todo el camino se tira pensando en ese momento, quiero tocar en el escenario con mi mayor ídolo del jazz, de tal, y cuando lo hace dice, ya está, ¿qué hay que hacer ahora? Y dice, nada, mañana repetimos lo mismo. Y se le queda como si hubiese puesto un montón de expectativas en un único momento y dice, ¿ya? Entonces, claro, ahí es justo lo que tú dices. Yo creo que es que al final le pasa que vivir por el camino se le ha olvidado un poco. Claro. Entonces, eso es justo lo que 22 nos ayuda a entender en medio de toda esta búsqueda del sentido, que se puede gozar de la vida con cositas muy sencillas. A mí lo que me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, esa conversación que tuvo con su peluquero de toda la vida, al que quizá ni siquiera le has preguntado, oye, ¿tú quién eres? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿No? Cosas de ese tipo que se nos pasan por alto porque vamos como boom, boom, prisa, inercia y estamos como cada vez más deshumanizados, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el talento o ese propósito de 22? Porque eso se queda un poco en el aire. Y a lo mejor yo tengo una teoría y a lo mejor no es así, ¿no? Pero mi teoría es que quizá el talento de 22 es una alta sensibilidad. Sí. No sé, y ya está, ¿no? Y es como el poder saborear esas pequeñas cosas del día a día sin tener que estar pensando dónde tengo que ir para ser feliz. Sí, al final las cosas bonitas de la vida, esos pequeños detalles son lo que le dan el sentido a la vida. Y aquí me gustaría lanzar un pequeño debate. Venga, dale. A ver, vemos que la película, ¿no? El pase, digamos, el circulito que tienen puestas las almas, ¿no? Para poder bajar a la tierra tienen que completar como distintos puntos para cuando ya esté completo, pues ya estén preparados para ya me identifico, esta es mi identidad construida, entonces ya puedo bajar. Así Vale. es la única manera de nacer, digamos, ¿no? Entonces, es curioso porque es verdad que los talentos son cualidades que tenemos innatas, ¿no? Que es algo que digamos que nace con nosotros y es muy guay poder conocerlas porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que a nivel personal muchos de mis talentos los he tenido dormidos, ¿no? Y no los he descubierto hasta una edad bastante tardía y es un poco rollo porque ha sido como, joder, lo tenía como tan innato y de una manera tan natural que no lo consideraba ni talento, ¿sabes? No te daban ni cuenta casi, ¿no? Entonces eso es lo que un poco pasa con los talentos. Y ser consciente de ellos, como es Joe Garner, te hace pues poder disfrutar de tus talentos y desarrollarlos, ¿no? Pero claro, aquí me surge un poco ese pequeño debate. Venga. O sea, el pase. Saber cuáles son todos esos elementos que configuran tu personalidad, tus talentos, tu forma de ser para poder nacer, ¿es guay porque te ayuda a conocerte o te limita un poco porque al final te pone ciertas etiquetas y te puede coartar el explorar? Es que yo creo que al final va muy enlazado con la profesión. Si tu talento es lo que te da de comer y va muy enlazado con tu manera de ganarte la vida,
Si tú de pronto eres pintor y tú vendes cuadros, por ejemplo, y tu forma de ganarte la vida es pintar, 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 si mañana te da por probar la música, porque también se te da como algo creativo, se te da bien un instrumento porque llevas incluso años tocándolo, a lo mejor no puedes desarrollarlo tanto porque depende tu economía de... Yo creo que te puede limitar un poco si, volvemos a lo mismo, es como tu profesión o tu manera de ganarte la vida. Estoy de acuerdo contigo, porque la verdad es que yo hubiese agradecido darme cuenta de ciertas partes de mi pase, digamos, para poder ubicarme o desarrollar esos talentos desde más pronta edad, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo sabes todo, yo creo que también te encasillas un poco. Sí. Porque yo al final me ha pasado también un poco eso en la vida, que necesitaba saber para qué estaba llamada a ser y ese saber para lo que era buena, saber qué tengo que hacer, ¿no? Es como esa obsesión con querer encontrarte, ¿no? Y a lo mejor simplemente es, ¿y si el camino es vive y explora? Que es un poco lo que hace 22. Por eso yo creo que el contrapunto entre Joe, que lo sabe, y 22, que se permite tener un casillero libre para explorar cosas de la vida, creo que es un poco ese equilibrio, ¿no? Entre el no te termines de limitar del todo, ¿no? Es que yo creo que el talento de 22 es un talento como más puro y en esencia es simplemente, digamos que el talento es saber vivir cada momento. Por eso es la frase que decía al principio Miles Davis de coge lo que tiene y haz lo mejor que puedas, ¿no? Y haz lo mejor que puedas. Porque al final es coger cualquier cosa de la vida y saborearla. Yo creo que el talento de 22 es el talento más puro en sí, porque no va asociado a nada, simplemente a saber en cada momento que lo que estás viviendo es realmente ese presente que te está dando la plenitud. Es que al final es eso, el mensaje de la película es vive el camino, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Disfruta de la hora, aunque tengas talentos, quieras desarrollarlo o quieras disfrutar o te pongas meta, pero vive la vida. Claro. Por eso yo, conocer a 22 le dio esa oportunidad de volver a bajar luego a la tierra para vivir de una forma mucho más plena. Entonces, al final, el equilibrio de los dos es algo súper bueno. Y eso yo creo que es con lo que yo me quedaría de la peli, la verdad. Gracias, pero no me interesa. Ya lo sé todo sobre la Tierra y no me merece la pena. Venga, ¿no quieres completar tu pase? ¡Fílmico! Nos vamos ahora con las escenas favoritas de la película. Vamos a ver. ¿Cuál es la tuya, José? Mi escena favorita es la secuencia donde Joe revive sus momentos con su padre. La verdad que eso para mí fue bastante emotivo porque a nivel personal me toca mucho la patata por situaciones mías vividas con mi padre. Y bueno, el darte cuenta de lo simple, de estar una tarde con él tocando el piano, esos pequeños momentos padre-hijo que nos muestra exactamente esa escena, a mí me evoca un poco hasta de pena porque bueno, al final yo no he podido vivir muchos momentos sencillos con mi padre. Entonces, bueno, a mí me tocó mucho la patata. Así que yo creo que no hay nada más importante que vivir esos detalles, esos momentitos con un amigo tuyo, con tu pareja, con tu padre, con tu madre. Al final con alguien que te haga sentirte tú mismo, que eso es una cosa muy importante. Que no te rompan lo que tú eres, que no intenten eliminar tu talento, porque aquí hablamos de descubrirlo, pero cuando lo descubres, también lo importante es saber mantenerlo y ser fiel a tu esencia sin que te la emborronen. Entonces está guay vivir un momento con cualquier persona que tú quieres porque esos detallitos son lo bonitos. Para mí la escena del padre con Joe. Pues mira, enlazando a esto último que tú has dicho, mi escena favorita es cuando 22 dice, es que a mí lo que se me da bien es caminar. Sí, es como, hola. Es que aquí se vuelve a hacer referencia pues que a las personas que tienen una especial sensibilidad. Por eso yo creo que la teoría de que ella es altamente sensible puede encajar perfectamente, porque ella, digamos que no encaja un poco con eso de, pues ando ya. No, ella es voy andando y aprecio, que tengo 2 piernas, que puedo andar, lo que siento, o como cuando veo una hojita caer, o como cuando se come la pizza y la saborea de una manera. Exacto. Ahí nos está haciendo la película una crítica constante a, joder, cómo hacen las cosas muchas veces sin prestarle atención a que las estás haciendo y te pierden muchas experiencias sensoriales por el camino. Entonces, esa sensibilidad que tiene 22 se puede extrapolar a cualquier persona del mundo y te puede hacer reflexionar un montón. Y eso a mí me gusta mucho.
Y aquí, pues, no sé, hablar un poco de que al final cada uno tiene que ser, haciendo referencia a lo que tú decías, fiel a su propia esencia, permitirse ser auténtico. Es verdad que el contexto al final es muy importante para ayudarte muchas veces a poder desarrollar ciertas cosas. Influye mucho. Y aparte porque tenemos esa necesidad de ser aceptados y queridos, y muchas veces por eso empezamos a colocarnos máscaras y nos emborronamos, como tú decías, un poquillo. Pero no hasta que eres capaz de quitártelas todas y ser realmente tú, es cuando no te das cuenta de que, joder, pues, así soy yo y así es como disfruto plenamente la vida, y ese es el mensaje que yo me quedo. Exactamente, pues estos son nuestros mensajes, estas son nuestras escenas, pero no tienen por qué ser la escena favorita ni la mejor escena de la película. Así que contadnos cuáles son vuestras escenas, cuáles son las que os hizo emocionaros, o simplemente deciros qué parte de la peli fue la que más os llamó la atención. Sí, a mí me gustaría saber, a ver si os animáis ahí a decir qué escena fue vuestra escena favorita y a nivel emocional si os tocó alguna cosilla. Venga, dejadnos vuestros comentarios, vuestros textos, vuestros audios, lo que queráis, a través de Instagram. A través de Instagram podéis mandarnos un texto, podéis mandarnos audio, a filmicopodcast@gmail.com, nos escribís, o bueno, contadnos lo que queráis, pero contadnos algo que nos gusta leer. Para mí Soul es una continuación del revés, en el sentido emocional, filosófico y social, dando un poco de visión a lo que sentimos o lo que nos rodea o lo que realmente nos preocupa a día de hoy, en el pasado y en el futuro. Pero conectado con animaciones muy visuales para que los peques la disfruten y con mensajes muy fuertes de reflexiones internas, donde te puedes dar cuenta realmente de que lo importante es vivir el momento, vivir el día, la evolución es parte del proceso y disfrutar cada momento de ese proceso nos hace ser felices. Me encantó esa peli y la he visto varias veces. De hecho, es que siempre lloro. Me encanta esa peli. Lo que recuerdo es que el mensaje me impactó mucho, me gustó mucho la peli, cómo está hecha, porque a mí yo soy muy espiritual y me gusta mucho ese tipo de mensajes. Y bueno, creo que al final nos digan que estamos aquí por el mero hecho de vivir, más allá de nuestros objetivos en la vida y de lo que queramos ser y de todo eso, pues no sé, en cierto modo creo que en la vida que vivimos hoy y en el mundo en el que vivimos es muy liberador. Es como, no sé, es como decir, solo tienes que vivir. Y hasta aquí el programa de hoy. No, José, no, nos falta la chispa. Ya nos hemos adentrado un poco más en la peli para conocer su historia y todas sus fases, pero nos falta la chispa que le da la magia. Ah, vale, la chispa para completar el pase. Exacto, así que aprovechamos para dar la presentación a la nueva sección de esta temporada, la magia del cine. Muy buenas, somos DJ Magic. Y en esta sección vamos a hablar un poquito de una película que se llama Soul. Sí. Una de las cosas que se enseña en la película de Soul es que el alma tiene como algo especial, algo que nos hace únicos, algo que nos hace diferentes. Y que antes de nacer ese alma busca pues ese propósito que tenemos en la vida, ¿no? Y queremos ejemplificar eso con un juego de magia. ¿Sabéis lo que es una alma gemela? ¿Sí? Sí. Estupendo. Mezcla. Y mezcla por aquí también. No pasa nada. Mezcla. Si esto es para divertirse. Ahí está. Mezcla. Y ahora se mezclan los dos paquetes a la vez. ¿Quién mezcla de las dos? Anda, me toca a mí. Pues mezcla. Mientras no las tires, está todo perfecto. Y voy a intentar, después de vuestra mezcla, hacer una predicción. ¿Sí? Déjame mirar. Yo creo que... ¿Tú cuál crees que puede ser? Mira, yo creo que esta puede ser una predicción. ¿Puedo hacer yo otra? Sí, claro. Mírame. ¿Sí? Ya. Sí. Y vamos a intentar que con estas dos predicciones, ¿vale? De toda la baraja que habéis mezclado ustedes, pues haya una coincidencia, ¿vale? Para ello te voy a decir que cojas la baraja y eches cartas
vas pasando cartas de una en una, ves echando cartas. Boca arriba, boca abajo. Boca abajo. Y te paras cuando te dé la gana. Cuando tú sientas algo, tú dices, aquí me paro. Ahí. ¿Quieres echar una más, dos más, tres más? No, o esta? ¿Seguro? Sí. 100%. 100%. Mira, una de las predicciones, el 7 de diamantes. Yo le voy a poner cara arriba. Vale. Quiero que completes, porque ahora ella va a hacer exactamente lo mismo. Pon las cartas lo alto todas. Perfecto. Y ahora, para ti. Vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Tiene sentido? Yo sí. ¿Tú no? Yo, no, eso es, Yo lo es tu sentía. chispa, no es la mía. Sí, yo la chispa la sentía. ¿Sí? J de corazones. Completa. Os habéis parado donde habéis querido. Y estas han sido vuestras decisiones. Por donde habéis parado, se puso una predicción que de vuestra mezcla nace el azar. Que al fin y al cabo es el jazz, ¿no? Es improvisación, es disfrutar. Os pregunté antes, ¿sabéis qué es una alma gemela? Dentro de la baraja sería, bueno, un 7 de diamantes, un 7 rojo, una J de corazones, una J roja. En este caso sería... Efectivamente. Y si algo nos enseña la magia y esta película es que la vida es como el jazz. A veces no sabes qué cartas te van a tocar, pero si esperas el momento adecuado, llegará la correcta. Bueno, y ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Ahora sí. Recuerda que como en el jazz, la vida es improvisación pura. A veces no sabes qué va a pasar, te equivocas en la nota y no pasa nada. Así que tararea tu propia melodía, juega con tus errores y haz que cada día merezca la pena. Porque al final, quizá la vida sea exactamente eso, un poco de jazz, un poco de improvisación y mucho ritmo propio. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando historias que nos muevan el alma. Hasta la próxima.